La vez pasada estábamos analizando la convergencia en Rn, ¿no? Y habíamos visto que una sucesión en Rn converge si solo si convergen entrada a entrada, ¿no? Era esto de acá. Y vimos que pues eso ya no era lo mismo cuando consideramos LP, ¿no? Aquí ya no es cierto eso. Entonces, pues digamos eso ya no es válido en LP, pero algunas cosas se puede decir que siguen siendo ciertas, ¿no? Entonces vamos a ver hoy un poco de convergencia de series en espacios normados. Entonces la definición es exactamente la misma que ustedes pueden acordarse de R. Entonces aquí le voy a poner definición. Definición. Decimos que, o bueno, primero, sea X un espacio normado con su norma. Un espacio normado. Y pues una sucesión xn contenida en X. Entonces decimos que la serie esta de las xn desde n igual a 1 hasta infinito, eso nada más es un símbolo, es una serie convergente digamos a x, a un punto x en x, si pues la sucesión de sumas parciales convergen, ¿no? Si la sucesión de sumas parciales vamos a decir esto de acá, la suma de los x, vamos a ponerle xn desde n igual a 1 hasta m desde m igual a 1 hasta infinito converge a x, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es la misma definición, ¿no? Lo único que está pasando es que ahora, en lugar de ser convergente con el valor absoluto, va a ser convergente con con la norma, ¿no? Entonces tenemos algo así, ¿no? Es decir, observación, ¿no? Ah, pero ¿cómo lo vamos a escribir? Y escribimos que la suma de las xn desde n igual a 1 hasta infinito es igual al límite de las sumas de las xn desde n igual a 1 hasta m cuando m se va a infinito y esto es igual a x. Entonces así lo vamos a escribir. Entonces bueno, lo que voy a apuntar es que lo único que quiere decir acá es la observación siguiente, ¿no? Entonces sea x un espacio normado. Aquí pueden considerar cualquier ejemplo de los que vimos. De hecho ahorita vamos a ver algunos ejemplos de series. Sea x un espacio normado, ¿no? Entonces la suma de las xn desde n igual a 1 hasta infinito es igual a x, pues sí, solo si la norma de las sumas parciales de xn desde n igual a 1 hasta m menos el x se va a 0, ¿no? Cuando m tiene infinito. Sí, entonces se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo que que se obtiene de las sucesiones de reales, ¿no? O de las series de números reales. Lo único que cambia es acá, en lugar de poner el valor absoluto, ponemos la norma, ¿no? Esta es una cosa, ¿no? Pues se puede decir, se puede probar todo lo que hicimos para las sucesiones, digo, para las series convergentes de números reales, para las sucesiones en espacios normados. Por ejemplo, ¿no? Una cosa es, además se tiene que pues no sé, 1, si esta suma desde xn es convergente,
Entonces el límite de las xn's cuando n tiende, perdón, el límite de las xn's cuando n tiende a infinito, pues es igual a 0, ¿no? O sea, la demostración que hicimos para probar que las series satisfacen que sus elementos de la serie, los xn, se van a 0 para números reales. Aquí vale igual, es la misma. Traten de ver la demostración y se va a dar cuenta que lo único que hay que cambiar es valor absoluto por norma, ¿no? Otra cosa que también vimos ahí es que, bueno, esto es inmediato, que la sucesión esta de sumas parciales, perdón, hasta m, pues esta es de Cauchy. Y también es lo mismo, de hecho esta es inmediata porque pues, es la definición de que converge la sucesión de sumas parciales y por tanto es Cauchy la sucesión de sumas parciales, ¿no? 3, que pero aquí no le puse, hay que escribirlo bien, bueno. Mejor aquí lo escribí mal, ¿no? Si esta xn es convergente, entonces la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. Vamos a poner así nada más, es Cauchy. ¿Está bien? 3, también creo que probamos por ahí que si la sucesión de sumas parciales es convergente, entonces el límite de las colas también se va a 0, ¿no? Entonces si la suma de las xn desde n igual a 1 hasta infinito es convergente, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? Entonces el límite, ¿no?, de las sumas de las x, vamos a ponerle n desde n igual a m hasta infinito, cuando m se va a infinito, esto se va a 0, ¿no? O sea, estas aquí están las colas, ¿no? Cuando m es muy grande, las colas se tienen que hacer muy pequeñas, ¿no? Y bueno, esas son como las cosas que no vamos a probar porque pues la demostración es la misma, ¿no? Y de hecho tampoco vamos a probar, pues, que si dos series en espacios normales son convergentes, entonces la suma es convergente. Que si una serie converge, entonces cuando multiplican por un número, pues es convergente también, ¿no? Entonces eso no lo vamos a poner, ¿no? Nada más lo escribimos, pero no lo vamos a demostrar. Entonces aquí le pongo si la suma es convergente, perdón, si esta y otra, ¿no? Y la suma de los yenes son convergentes. Entonces, pues esta suma de xn más la suma de los yenes es convergente, ¿no? Y pues la suma de las x, no, perdón, la suma de las xn más yenes es convergente y la suma de estas, ¿no?, es igual a las sumas de cada uno. La suma de xn desde n igual a 1 hasta infinito más la suma de yn desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Además, ¿no? Además, pues si lambda es un escalar, vamos a decir que es r, entonces la suma de lambda por xn también es convergente, ¿no? Y pues la suma de lambda por xn es igual a lambda por la suma de
x n desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Entonces tampoco se las vamos a probar. O sea, esas son cosas que si en algún momento en otras materias pues las tienen que usar, pues se valen, ¿no? O sea, así es como todo lo que se vale en Rn, o en R, perdón, se sigue valiendo acá y ya, no se dice más, ¿no? Porque pues, sí, ¿para qué repetir las demostraciones? Bueno, entonces una cosa que se me olvidó mencionar es que si ustedes se dan cuenta, aquí estoy hablando de series convergentes, pero exclusivamente para espacios normados, ¿no? Y eso es básicamente porque pues, la sucesión de sumas parciales pues, es una sucesión de sumas. Y pues si yo estuviera en un espacio métrico, pues no puedo hablar en general en un espacio métrico de una suma si yo no sé que el espacio tiene una estructura de espacio vectorial, ¿no? Recuerden que los espacios métricos nomás nos dice de cómo hablar la métrica. Ya un espacio normado es aquel en donde hay primero una estructura de espacio vectorial, entonces puedo hablar de sumas y entonces puedo hablar de series convergentes y de todas esas cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué son importantes las series, no? Porque, pues para empezar, pues muchas veces van a estudiar series de funciones, ¿no? Las series de Fourier y todo eso, entonces pues entran de manera natural, ¿no? Y hay una cosa que me gusta presentar acá porque, pues uno empieza a ver que lo que queremos hacer es copiar todo lo que nosotros conocemos de Rn o de R, pasarlo a espacios de dimensión infinita. Entonces muchas veces se puede, muchas veces se puede acomodar la situación para que lo que conozcamos siga siendo cierto en otros lados, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando estudian espacios vectoriales, pues una de las cosas que estudian ahí son el concepto de base, ¿no? Entonces, en Rn, ¿no? Bueno, vamos a poner así. Entonces, en Rn, ¿sí? Nosotros sabemos que pues el conjunto de vectores canónicos E1, E2, ¿no? Así. Hasta Dn es una base. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo agarro un vector x, como sus coordenadas x1, x2, hasta xn, ¿no? Y entonces, pues yo puedo decir, ¿sí? Que x se escribe como la suma de x1 por, vamos a ponerlo así, x1 por e1 más x2 por e2 y así, ¿no? Más xn por en, ¿no? Entonces, pues puedo expresar, ¿no? Al vector x como combinación lineal de la base. Entonces eso ya lo saben bien y pues eso lo usan, ¿no? Y eso les sirve para ustedes, pues cuando quieren estudiar transformaciones lineales, ¿no? Entre RNs, ¿sí? Entonces, que son las transformaciones que se ocupan ahí en la teoría de dimensión infinita, ¿no? Entonces lo que hacen aquí pues es ocupar una matriz A de M por N, ¿no? ¿Sí? Una matriz, digo, una transformación lineal da origen a una matriz, ¿no? Y bueno, ahí tiene que ver, pues, y al revés, ¿no? También una matriz, pues me da origen a una transformación lineal, es decir, para estudiar transformaciones lineales, pues yo necesito únicamente estudiar matrices, ¿no? Que son solamente reglos y columnas. En realidad, pues las matrices ahí lo único que les hacen es simplificar la vida, ¿no? Eso es utilidad de la matriz, ¿no? Hacer cuentas de una manera cómoda y pensar que nosotros estamos trabajando de Rn a Rm, ¿no? Entonces, y ahí pues es fundamental que el vector x, ¿no? Se pueda escribir como una combinación lineal de la base, ¿no? Porque lo que hacen es pues ver cuánto vale t de 1, ¿no? En combinación de la base pero ahora de Rm, cuánto vale t de E2, ¿no? ¿Se acuerdan? Así, ¿no? Entonces esto les arrojaba pues una matriz de coeficientes A y J, ¿no? A y J, que eran los coeficientes que salían de aquí, de la expresión de t de E1, t de E2, etcétera, ¿no?
Entonces, pues por eso las bases en dimensión finita pues son importantes porque nos ayudan a estudiar las transformaciones lineales. Entonces aquí cuando pasan a dimensión finita hay un concepto parecido al de base, nada más que va a utilizar lo que nosotros acabamos de definir, que son las series en los espacios normados, ¿sí? Entonces este concepto se atribuye a Schauder, que es un matemático que estudió mucho los espacios normados, los espacios de Banach. Entonces vamos a hablar de un concepto que se llama bases de Schauder. Y son útiles para estudiar los espacios normados, así como las bases son útiles para estudiar espacios de dimensión finita, solo que se vuelve un poco complicado, porque pues realmente las bases, cuando no son espacios bonitos, pues pueden ser difíciles de encontrar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces le voy a poner acá este concepto de bases. Entonces, definición. Entonces le voy a poner aquí, sea X un espacio normado. Aquí también puede ir un espacio de Hilbert, ¿no? Porque los espacios de Hilbert, digo, los espacios con producto punto son espacios en particular normados, ¿no? Entonces ahí pueden considerar también ese tipo de casos, ¿no? Entonces sea X un espacio normado. Y Xn una sucesión contenida en X. Entonces decimos que Xn desde n igual a 1 hasta infinito es una base de Schauder para X, o simplemente es una base de Schauder ya cuando entendemos quién es X, si para cada X en X, ¿sí? Existe una sucesión de escalares, existe una única, vamos a ponerle así, única sucesión de escalares. Ay, espérenme, es que me está estorbando una sucesión de escalares lambda n de x uy, aquí está escribiendo error, espérenme. Lambda n de x desde n igual a 1 hasta infinito, tal es que, o tal que, vamos a ponerle así, tal que x lo voy a ver como la suma desde n igual a 1 hasta infinito, la suma infinita de los vectores lambda n de x por xn. Si se dan cuenta, se parece mucho a la definición de base usual, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Esta base, lo que ustedes aquí lo pueden simplificar, ¿no? Pues es como la suma de x y por i desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando escribimos en una base finita un vector como combinación lineal de la base, estos vectores son únicos. Entonces aquí lo que le vamos a pedir es algo similar. Lo único que cambia, si se dan cuenta, es que en lugar de que la suma sea finita, ¿no? La suma va a ser infinita, con la definición que acabamos de dar al principio. Entonces, en un espacio normado, una sucesión es una base de Schauder. Déjenlo subrayo para que se acuerden. O muchos le llaman simplemente una base. Entonces, para un espacio normado, un espacio de Banach. Pero bueno, esos espacios Banach lo vamos a ver más adelante. Entonces, si pasa esto, ¿no? Si para cada x en x existe una sucesión de escalares, ¿no? Tales que x se escribe como combinación lineal infinita o como suma infinita de lambda n por xn. O sea, es un concepto que es natural, ¿no? Nosotros queremos hablar de bases, pues es natural hablar de combinaciones lineales, pero como estamos en espacios normados, vamos a ver que necesitamos una suma infinita.
Aquí ya voy a hacer una aclaración, la voy a poner ahorita. No es esto no es una base en el sentido usual, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo pongo acá? Nota. Las bases de Schauder no son bases en el sentido usual del concepto de base. Sí, porque ustedes demuestran en general en álgebra lineal que cualquier espacio vectorial tiene una base, es decir, tiene un conjunto que es linealmente independiente y que genera, ¿no? Aquí no estamos hablando de eso. Probablemente estos sí puedan ser, las bases de Schauder pueden ser conjuntos linealmente independientes, pero bueno, eso lo vemos luego. Pero no es este concepto, ¿no? Ustedes demuestran, usando el lema de Son, que cualquier espacio normado tiene una base de Schauder, digo una base usual, ¿no? Creo que le llaman base de Hamel. Creo que la pongo aquí. Voy a poner aquí base de Hamel. ¿Sí? Y vamos a probar más adelante que básicamente en los espacios normados de dimensión infinita, si ustedes tienen una base en el sentido usual, una base de Hamel, usualmente esas bases son no numerables. Entonces, pues no va a haber manera de relacionar los dos conceptos de base y base de Schauder, que aquí está subrayado en rojo, porque las bases de Schauder son sucesiones, ¿se dan cuenta? Son cosas numerables. Y las bases de Hamel, las usuales que estudian álgebra lineal, no necesariamente tienen que ser numerables. De hecho, son no numerables. Entonces, no hay comparación entre un concepto y el otro. Aquí lo que va a pasar, este concepto es importante porque muchos espacios normados que nosotros conocemos tienen una base de Schauder. Entonces, se puede estudiar un poco con esta visión de base, los espacios normados, los espacios de Banach, los espacios de Hilbert. Nada más que, bueno, eso ya es tema de otra materia, ¿no? Puede ser tal vez un curso de análisis 3 donde se profundice más en este concepto, o a lo mejor un tema de tesis. De hecho, hay un montón de temas de tesis acá, de bases de Schauder. Hay gente que pues, ha hecho muchos trabajos sobre esto. Es un como camino usual después de que ustedes llevan sus cursos de análisis, como que a lo mejor estudiar este tipo de concepto. Aquí lo que vamos a ver ahorita nada más son ejemplos, ¿no? Hasta ver cuál espacio puede tener una base de Schauder. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo. Entonces, 1, fíjense. Pues el espacio de sucesiones convergentes a cero. Lo voy a poner acá porque a lo mejor ya no se acuerdan. Sea C0 el espacio de sucesiones reales, ¿no? Vamos a ponerle así, contenidas en R, tales que el límite de la sucesión xn, cuando n tiene infinito, es igual a 0. Entonces, C0 con la norma infinito es un espacio normado, ya lo vimos, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí vamos a dar un ejemplo de un espacio, de una base de Schauder para este espacio. Pues es la canónica, por eso les puse así, sea E1, pues igual a 0, 1, perdón, 1, 0, 0 y todo lo demás 0. Es una sucesión, nada más, tiene el 1 nada más en la primera. E2, ¿no? 0, 1, 0 y todo lo demás 0. Y así, ¿no? N es igual a la sucesión que tiene 0, 0. Y el término enésimo es 1. X0 y todo lo demás 0. Y así, etcétera, continúa, ¿no?
Entonces, voy a probar n, desde n igual a 1 hasta infinito, es una base de Schauder para C0, ¿sí? Entonces lo que vamos a probar es que cualquier espacio, cualquier elemento de C0 se puede escribir como combinación lineal de esta base de Schauder, los EN, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque sea X, no vamos a ponerle así, un punto en C0. ¿Qué es X? X es una sucesión XN. Pero ustedes la escriben así como si fuera un vector infinito, pues es una sucesión de la forma x1, x2, x3 y así, etcétera. No se detiene, ¿no? Es una sucesión. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los coeficientes que yo necesito para x? Pues estos, ¿no? Como que suena que debe pasar lo mismo, ¿no? Entonces afirmo, punto. Afirmo que, ¿qué cosa? Que x barra se puede escribir como la suma infinita de los xn por en desde n igual a 1 hasta infinito. No es inmediato, porque hay que hacer la cuenta, no hay que verificarlo, ¿no? Entonces afirmo que esto pasa, entonces tengo que probar que el límite de estas es x, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo vamos a usar con la definición de las series convergentes para espacios normados. Lo que vamos a ver es nada más esto, es ver que la diferencia de esas sumas parciales con el vector x, o el que yo tenga allá abajo, va a ser 0. Entonces en normas va a tender a 0. Y pues sí es cierto, porque fíjense. Entonces, espérenme. Ahí está. Entonces fíjense, ¿por qué sí es cierto? ¿Por qué sí es cierto? Entonces, pues voy a agarrar una diferencia xn menos vamos a ponerle una suma parcial, ¿no? Suma parcial de... Vamos a agarrar primero una suma parcial para que vean. Si m está en n, ¿no? La suma parcial de los xn por en desde n igual a 1 hasta m, pues es algo así como x1 por e1, ¿no? Más x2 por e2 y así, más xn por xm por em. Pero como son sucesiones donde solo tienen 1 en la entrada enésima, entonces esto debe quedar así, es la sucesión x1, x2 y así. ¿Y dónde se va a detener? Pues se va a detener en el elemento xm y 0 en todo lo demás, ¿no? 0, 0, 0. Así. Esa es la diferencia, esa es la suma parcial. Entonces ahora lo que tengo que hacer es hacerlo diferencia con respecto al x. Entonces fíjense qué pasa. Entonces ahora cuando yo hago x menos la suma parcial, pues esto va a quedar simplemente pues algo así, ¿no? Como con los vectores algo así como x1, x2, x3, este tiene todas, ¿no? Menos el vector que dibujé aquí, que es x1. Esta cuenta nada más la voy a hacer una vez, porque ya después la vamos a hacer mental, o sea, ¿cómo se ve esa diferencia? x2, x3 hasta xm. Creo que vale la pena que lo vean desarrollado una vez. Así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es este menos este menos este y así, ¿no? Todos los demás. Pero va a haber un momento en el que ya no haya de estos, ¿no? Porque aquí es 0. Entonces no nos va a quedar elementos de esto. Entonces esto va a quedar que esto es igual, ¿no? A x1 menos x1, pues va a ser 0. Después x2 menos x2 es 0. Después x3 menos x3 es 0. Y así.
¿Hasta dónde se va a hacer 0? Pues hasta el xm, porque aquí también tiene el xm, entonces esto va a ser 0. Y ya después para adelante, como aquí ya no hay, entonces nos va a quedar nada más los de acá, que sería xm más 1, xm más 2, etcétera, ¿no? Algo así. Entonces, cuando yo calcule la norma de esta diferencia, la norma infinita, con respecto a qué norma estoy trabajando, pues recuerdan al principio, le puse que estoy trabajando con la norma infinito. Entonces tengo que ver ahora qué pasa con ese espacio, ¿no? Entonces, la norma infinito de x menos la suma de xn por en, desde n igual a 1 hasta m, pues va a ser el supremo de estos elementos de acá. Pero lo puedo resumir así, como abarca desde m más 1, m más 2, etc. Entonces le puedo poner así que esto es el supremo de los valores absolutos de xk, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así mejor, n, no hay ningún problema, sobre n, con n mayor o igual que m más 1. Entonces me pregunto si hay un momento en el que esto se haga chico. Pues sí, ¿no? Esto se hace... ¿por qué? Pues entonces usamos que la sucesión converge a 0. Como la sucesión converge a 0, en particular tenemos que los valores absolutos de xn son menores que epsilon para toda n mayor que cierta n, ¿no? Para toda n mayor igual si quieren que cierta n, ¿no? Esta es como la definición de que el x barra esté en C0. Esta es, ¿no? Entonces esa la vamos a usar acá, ¿no? Entonces esto es menor que epsilon. La vamos a poner acá para m suficientemente grande. Para m suficientemente grande. Y ya, ¿no? Entonces demostramos con la norma infinito, que es esto de acá, cómo está definida, la norma en el espacio de sucesiones es 0, que las sumas parciales se parecen al vector x cuando m se va a infinito. Entonces esto quiere decir que x se escribe como la suma de xn por en desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? Lo único que cambió del caso de dimensión finita es que en este caso la suma no termina, sino se va hasta infinito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en este espacio C0 tenemos un concepto parecido a base, nada más que son base con respecto a sumas, ¿no? De espacios, sumas parciales en espacios normados. Se puede escribir como la serie, cualquier elemento x se puede escribir como la serie de xn por en. Entonces esto se parece mucho, ¿no? Esto se parece mucho a algo como si fuera de Rn, ¿no? Entonces ya pueden estudiar en cierta manera al espacio C0 como si fuera el espacio Rn en términos de que cualquier x se puede escribir como una suma de estas. Nota, este concepto, aunque es bueno y resuelve muchas cosas, no es de mucha gran utilidad para estudiar más cosas, como qué seguiría, ¿no? Ya que sé que cualquier x lo puedo escribir como suma de xn por n, pues a lo mejor lo que seguiría sería ahora cómo estudio las transformaciones lineales de TC0 a C0, ¿no? ¿Cómo son? ¿No? ¿Sí? Si nosotros nos guiamos por el concepto de base de Schauder que estamos estudiando ahorita, las bases de Schauder llevan a matrices infinitas. Bases de Schauder conducen a estudiar a T, ¿no? Como transformación lineal de C0 en C0 como una matriz infinita. Entonces la historia fue así.
lo que se hizo fue tratar de copiar lo que sabemos de Rn a los siguientes espacios normados de dimensión infinita, en términos de que ya, por ejemplo, aquí ya tengo una base, ¿no? Una base de Schauder, una base de una suma infinita. Y la suma infinita ahí está implícita la convergencia. Entonces dijeron, pues bueno, entonces eso debe de decir algo con respecto a transformaciones lineales, ¿no? Entonces aquí también cualquier transformación lineal se puede escribir como una matriz. Y sí, se puede escribir como una matriz infinita. No lo vamos a ver. Pero el problema es que ya estudiar matrices de dimensión infinita no es muy cómodo. Es extremadamente complicado. Y para definir simplemente una operaciones entre matrices infinitas, lleva mucho trabajo. O sea, multiplicar matrices infinitas involucra muchas cosas que no lo vamos a ver, ¿no? Pero nada más es para que lo tengan presente. Sí existe un concepto en matemáticas de una matriz infinita y eso lleva a estudiar transformaciones lineales entre espacios normados de dimensión infinita como si fueran los espacios de dimensión infinita. Pero por mucho tiempo se pensó que ese era el camino, pero desgraciadamente no. Entonces se tuvo que abandonar esa idea. Sí hay mucho trabajo sobre matrices infinitas, sí hay muchos resultados de la teoría de operadores. De hecho, eso ya es propiamente un tema que se llama teoría de operadores en espacios de Banach o en espacios de Hilbert, pero es complicado. Y entonces mejor se dedica uno a estudiar otras propiedades o le da uno la vuelta a cómo estudiar transformaciones lineales de otra forma. Entonces, eso, cómo estudiar transformaciones lineales entre espacios de dimensión infinita, por ejemplo, estas de C0 a C0, ese ya es un tema de análisis 3 y eso ya es propiamente teoría de operadores. Y para suerte, sí se le puede dar la vuelta, sí se pueden estudiar estas transformaciones lineales, pero de otra manera. Entonces se abandona en este caso la matriz infinita. Eso no quiere decir que el concepto de base de Schauder pierda fuerza. No, en realidad es muy fuerte y sí ayuda para muchas cosas. Bueno, cosas respecto a teoría de espacios normados o de espacios de Banach. O sea, para entender más los espacios de Banach o los espacios normados, se necesita el concepto de base de Schauder. Es importante, es una pieza fundamental que siempre se encuentra uno ahí en los artículos. Bueno, entonces se dan cuenta que este es un primer ejemplo de un espacio de dimensión infinita que sí tiene un concepto similar a la base de Schauder. Y en general, muchos espacios tienen sus bases de Schauder. Entonces aquí vamos a hacer otro. Otro que nosotros vimos es pues, el LP también. 2 si P es mayor o igual que 1 y menor que infinito, entonces LP con la norma P tiene una base de Schauder. Y es la misma de la de arriba. Schauder, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la que nos interesa? Pues es esta, sea n, ¿no? La sucesión de arriba, ¿no? La misma sucesión. Esta claramente, n, está contenida en LP, ¿no? Todas estas son elementos de LP, como ya habíamos visto antes. Y también aquí pasa lo mismo, ¿no? Fíjense, entonces que cualquier elemento lo puede escribir como combinación infinita, entonces como suma infinita, sea x igual a una sucesión xn, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión en LP. ¿Qué quiere decir que esté en LP? Entonces, pues la suma de los valores absolutos de xn a la p, desde n igual a 1 hasta infinito, es finita, ¿no? Esto es lo que dice que esté en LP. Por tanto, ¿no? Cuando yo haga la norma del vector x menos una suma parcial, ¿de qué cosa? Necesito unos coeficientes para acompañar a esta sucesión. Pues es lo mismo del anterior. Es xn por en, como si fuera la multiplicación usual para una base canónica. Xn por en,
desde n igual a 1 hasta m. Fíjense, la cuenta de aquí adentro ya la hicimos, ¿no? La cuenta de aquí adentro, pues es esta de acá, ¿no? Entonces, lo que nos va a quedar, esto es x menos la suma de xn por n, ¿no? La norma p de esto, pues va a ser la suma desde m más 1 hasta infinito, entonces a la p, ¿no? Entonces fíjense, entonces nos va a quedar aquí, como esta suma ya la hicimos, esto es la suma, pero ahora no es norma infinito, sino es norma p. Entonces esto es la suma de los valores absolutos de xn, desde n igual a m más 1 a la p, hasta infinito, ¿sí? Pero, recuerden, esta es una serie convergente. Dijimos que cuando tengo yo una serie convergente, las colas se van a cero. Y esto de acá es una cola de la suma de los valores otros a la p desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces esto también se hace chico para m suficientemente grande porque es una cola. Para m suficientemente grande. ¿No? O sea, se cumple que el límite de estas diferencias es 0, es decir, x se puede escribir como la suma de xn por n desde n igual a 1 hasta infinito. Otra vez, este vector, esta sucesión es una base de Schauder para LP. ¿Sí? Y ya, y así pueden ver, pensar en varios ejemplos. Esto ya nos vamos a probar porque uno es fácil, por ejemplo, 3, bueno, nota, ¿no? Por ejemplo, el L infinito, el espacio de sesiones acotadas, el espacio de sesiones convergentes, ¿no? Que no tiene por qué ser un límite de ser 0, sino es el espacio de sucesiones convergentes, por eso la C de convergente. Y este espacio, C de A, B, ¿sí? Todos estos tienen base. Tienen una base de Schauder. Ese es igual al que acabamos de hacer. Este es un poco más complicado, pero sí de plano ya pues se involucraría como muchos días de ver que aquí es una base. Entonces no es trivial aquí que las funciones continuas tienen una base de Schauder. No son los polinomios t a la n, ¿no? T a la n desde n igual a 0 hasta infinito. Ahí son una base para los polinomios y no son una base para el espacio de funciones continuas. O sea, hay funciones continuas que no se pueden expresar como un desarrollo de serie infinita de polinomios. Entonces, híjole, pues no recuerdo ahorita cuál, pero no funciona esa de ahí, ¿no? Es más complejo estudiar la base para las funciones continuas, pero solo se los menciono acá. Todos estos tienen una base de Schauder. Esto pues es parte de un texto, puede ser como 3, 4 páginas para probar que esto es complicado y hay que hacer como unas funciones ahí especiales. No es trivial, pero tienen base de Schauder. Entonces, bueno, esta es una parte de qué se puede hacer, ¿no? Ahora en espacios normados, cuando no tenemos dimensión finita, ya no hay convergencia entre entrada. Pues todo eso uno puede empezar a copiar todo lo que sabe de Rn para adelante, ¿no? Y siempre nuestra base, nuestra referencia, donde nosotros tenemos que aterrizar nuestras ideas en espacios de dimensión infinita, es Rn. ¿Qué propiedades se conservan de Rn a dimensión infinita? ¿Está bien? Bueno, entonces, pues esto era todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.